Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que estén gozando de salud, que hayan disfrutado además sus días libres. Tuvieron una semanita libre, así que espero que la hayan disfrutado. El día de hoy, bueno, toda esta semana, esta va a ser la última semana que tenemos de clases normales. La próxima semana empezamos ya la etapa de finales. En esta semana vamos a terminar de ver los artículos que nos faltan para completar todos los derechos humanos que están insertos en la Constitución, del artículo 1 al 29 constitucional. Ya hemos estado viendo 19 artículos, solamente nos faltan 9, del 20 al 29, entonces esta semana lo estaremos viendo para que la próxima pues ya nada más sea de actividad o examen final, ¿sale? Bueno, hoy vamos a ver el artículo 20, en el que establece cómo será el proceso penal. Miren chicos, para no meterlos en mucho y ni para que les quede, para que no les quede duda, el proceso penal, corazones, son los procesos que se siguen para poder emitir una sentencia o castigar un delito. Se le llama penal porque las penas que se establecen ahí son penas por lo general privativas de la libertad o de multa y te dejan antecedentes penales. ¿Qué quiere decir? Que por lo general los delitos que cometiste pues dañan la integridad de alguien más o de su patrimonio, por tanto te crean antecedentes de que pues cometiste una conducta ilícita y eso pues te puede acarrear distintos problemas, ¿no? El proceso penal que se sigue para castigar o para juzgar delitos establece el artículo 20 que será acusatorio y oral. Esto hace referencia a que en México los procesos penales se siguen con dos características principales. Primero, son orales. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente es como lo que vemos en las películas, chicos, de que hay un juez y que los abogados de las partes pues están emitiendo sus argumentos de manera oral, ¿no? Eso es lo que refiere. Hace unos 6 años, los juicios no eran así, eran todos escritos, hoy pues son orales y acusatorios. Acusatorios quiere decir que pues obviamente hay argumentos que demuestran, refutan o tratan de convencer al juez entre uno y otro abogado o entre uno y otro representante legal para que el juez pueda tomar su decisión. Además, establece que el proceso penal se regirá por ciertos principios, como son los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Esto habla, el principio, por ejemplo, de publicidad, habla de que todos los juicios, todas las audiencias de los juicios pues pueden ser públicas, de tal manera que si tú un día vas a un juzgado y hay una audiencia, tú puedes entrar sin ningún problema siempre y cuando guardes la compostura dentro, ¿no? Entonces son públicas porque puedes entrar, están abiertas a todo público. Sin embargo, hay sus excepciones, obviamente, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de delitos cometidos contra menores de edad o que se tratan de violaciones, narcotráfico, generalmente esos delitos sí son, se protege la identidad de las partes y por tanto ahí sí no son públicas las audiencias. Contradicción, pues es lo que les decía, ¿no? Hay argumentos que se contradicen entre sí para poder convencer al juez, ¿no? Concentración hace referencia a que las etapas que debe seguir el proceso oral deben seguir una después de la otra, de tal manera que hay una continuidad, como lo dice ahí, continuidad e inmediación. Inmediación quiere decir que todas las audiencias debe estar presente el juez, lo que antes no pasaba. Antes, hace unos 6 años, en las audiencias generalmente solo estaba una figura que se llama secretaria de acuerdos y nunca estaba el juez. Ahora ya es necesario que esté el juez, ¿sale? Bueno. Ahí habla de los principios generales. En esto no me voy a quedar porque pues no nos interesa mucho, ¿sale? Esto sí me interesa, chicos. Esto sí, ahí sí lo vamos a leer, ¿sale? Aquí sí lo vamos a leer y es precisamente de los derechos que debe tener toda persona imputada. La persona imputada es aquella persona que está pasando por un proceso penal, pero no se ha demostrado aún su culpabilidad. Entonces eso sí lo vamos a leer porque son parte de los derechos humanos de una persona imputada, ¿no? Bueno, la persona está imputada, les decía yo, porque está bajo un juicio, porque es sospechosa, pero no se ha declarado, no se ha demostrado ni su inocencia ni su culpabilidad, ¿ok?
Entonces, el primer derecho que tiene una persona imputada es a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona en México es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, ¿ok? Es decir, si la persona está pasando por un proceso penal, si la persona está pasando por algún tipo de juicio, va a ser va a ser una persona inocente, ¿sale? Hasta que se demuestre lo contrario, será inocente, ¿ok? Bueno, también tiene derecho la persona a declarar o guardar silencio. Desde el momento de su detención se les harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio, y además queda prohibida y será sancionada toda incomunicación, intimidación o tortura, así como la confesión rendida sin la asistencia de un defensor carecerá de todo valor probatorio. ¿Qué quiere decir esta parte? Que cuando una persona la agarran, digamos la policía, pues obviamente tiene derecho a guardar su silencio y eso no puede ser utilizado en su contra. Además, que cuando la persona no ha sido todavía vinculada como tal, solamente la han agarrado, pues puede y tiene derecho a la comunicación, se le debe permitir su derecho a su llamada y no puede confesarse o no puede emitir confesión alguna si no hay presencia de un defensor. Porque, chicos, porque lo que se hacía antes era que pues se les torturaba a las personas para que aceptaran la culpabilidad, y muchas veces las personas, por ya no seguir sufriendo tortura, lo que hacían era aceptar la culpabilidad y realmente no eran culpables del delito, era una confesión forzada, ¿no? Además, también tiene derecho a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia con el Ministerio Público o el juez, cuáles son los hechos que se le imputan, cuáles son los hechos por los cuales lo están privando de su libertad, y además los derechos que le asisten. Cuando se trate de hechos por delincuencia organizada, ahí sí se puede autorizar, les digo, la protección de los datos, ¿no? También la ley debe prestar beneficios a aquellos imputados que de alguna manera propicien o den información para la investigación y persecución de otros delitos en materia de delincuencia organizada, ¿sale? Bueno, en la parte cuarta del artículo también dice que se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndole el tiempo que la ley estime necesario al efecto, ¿ok? Será juzgado en audiencia pública, también es un derecho por un juez o tribunal. Acá el principio de publicidad dice que solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de víctimas, testigos, menores o cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, ¿no? También le serán solicitados todos los datos que solicite para obviamente integrar su defensa, ¿verdad? Será juzgado antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no sea de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de este tiempo. Tendrá derecho a una defensa adecuada por un abogado, obviamente, al cual pues obviamente el imputado puede elegir libremente. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, el juez le va a designar un defensor público. El defensor público pues no cobra y también tiene derecho a que comparezca en todos los actos, ¿verdad? En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios o defensores o por cualquier otra prestación de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás en la cárcel, te decreta tu libertad, pero resulta que le debes a tu abogado que te defendió, no puedes quedar en la cárcel por ese motivo, ¿verdad? Bueno. También hay derechos de víctimas o de ofendidos, ¿sale? Uno de los derechos de la víctima, pues es obviamente recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la ley, coadyuvar con el Ministerio Público, recibir desde la Comisión del Delito atención médica y psicológica de urgencia por cualquier tipo de trauma que le pudo haber dejado el delito cometido. Obvio, tiene derecho a que se le repare el daño, ¿no? El juez establece cómo ha de repararse el daño, al resguardo de su identidad y otros datos personales cuando sean menores de edad,
cuando se trata de delitos de violación, trata de personas, secuestro, delincuencia organizada, y cuando a juicio del juzgador, pues sea necesario para su protección o salvaguardar su vida, ¿no? Solicitar medidas cautelares. Las medidas cautelares son como una especie de medidas que se toman para salvaguardar la vida de la víctima cuando no se ha emitido una pena todavía para el imputado. Y bueno, nos vamos al artículo 21. El artículo 21 habla acerca de la investigación de los delitos que le corresponde, a quién le corresponde investigarlos, y nos dice que al Ministerio Público y a los policías, ¿verdad? Esto no me voy a quedar mucho, chicos, porque son más cuestiones jurídicas, pero ya saben ustedes que los delitos les corresponde investigarlos al Ministerio Público y a los policías, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Ya leímos el artículo 19, el artículo 20, 21. Ah, no, también estamos con el artículo 22. Vamos a hablar del artículo 22 de una vez. El artículo 22 es prácticamente la parte de la Constitución que hace referencia a cómo es que en México queda prohibida cualquier tipo de torturas, ¿verdad? Y la pena de muerte, ¿no? Por ejemplo, el artículo dice, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera de otras personas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. De tal manera que en México, por ejemplo, derivado de este mandato, es que está prohibida la pena de muerte, ¿no? Todo esto que tenga que ver con algún tipo de tortura, pues obviamente está prohibido, ¿sale? Lo vamos a dejar hasta acá, chicos. Cualquier duda esté a sus órdenes. Nos vemos la próxima clase. ¿Qué?